Eh, Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de nuestra radio BITS, transmitida desde la Universidad de Ottawa en el Instituto del Corazón. Eh, Estamos de vuelta en el laboratorio. Si no ven el fondo es porque tengo la aurora boreal. Ya estamos acercándonos rápidamente hacia nuestro otoño. BITS Radio es una iniciativa que ha sido lanzada con el soporte de la Universidad de Ottawa, el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa y también con el Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología. Nuestra misión es tomar ciencia, entrevistar a científicos consagrados y científicos también en las etapas tempranas de su carrera y un poco compartir con ustedes conocer al humano detrás de la ciencia y también la pasión por la cual nosotros y para lo que hacemos ciencia. Hoy día tengo el placer de presentar con nosotros al doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, que es profesor e investigador a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y también es coordinador del programa de nanotecnología e ingeniería molecular. El doctor Méndez Rojas ha tenido una carrera ciertamente espléndida y ha sido uno de los organizadores y también fundadores de una iniciativa muy reciente que se llamó XChem, que fue el primer congreso internacional de latinoamericanos en Twitter. Yo tuve el privilegio de conocer a Miguel. Y realmente una de las cosas que me llamó mucho la atención es la pasión que tiene Miguel hacia la difusión científica. Es sin lugar a dudas nuevamente recalcarlo, que es un privilegio tenerte con nosotros, Miguel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Y antes que nos saludes, te quiero hacer la primera pregunta, que es, ¿tú nos podrías contar cómo te transformaste en un científico y qué es lo que te fascinó de la ciencia en tu etapa temprana? Oye, Emilio, pues es una pregunta interesante porque a veces pensamos que los científicos pues aparecen y son pues raros, ¿no? Pero yo creo que desde que somos pequeños y tenemos esa curiosidad por preguntarnos qué está pasando a nuestro alrededor y inevitablemente pues recurrimos a nuestro papá, a nuestra mamá para que nos ayude a entender las cosas, pues ahí empezamos a ser un poquito ese científico, ¿no? Entonces todos en principio somos desde pequeños científicos que nos preguntamos qué pasa a nuestro alrededor, pero pues algunos como que agarramos mucho cariño a eso de estar haciéndole preguntas al mundo y pues nos profesionalizamos, ¿no? Yo cuando estaba, pues creo que terminando la secundaria, ya en la preparatoria entrando, pues me empezó a llamar la atención este mundo de la ciencia, pero en particular me gustaba mucho la biología. Por alguna razón me apasionaba todo lo que tiene que ver como cómo funcionamos por dentro, ¿no? Y bueno, pues empecé a participar en algunos concursos. En México tenemos un programa que se llama la Olimpiada Nacional de Biología, y pues participé en pues me fue bien en la primera etapa, ya en la siguiente pues ya probablemente no era tan bueno, pero me quedé con esa espinita. Pero extrañamente cuando cuando elegí una carrera profesional no fue biología, sino que estudié química, porque pues pasé del fenómeno, digamos, biológico macro a querer entenderlo más y más pequeño, ¿no? Y pues después de estudiar una carrera en química, pues ahora estoy trabajando en cosas también muy pequeñas, ¿no? Que tiene que ver con nanomateriales, ¿no? Entonces, como que ha sido una cruzada de tratar de entender el mundo, pero a diferencia de los astrónomos que ven hacia lo alto y hacia lo macroscópico, al revés, ¿no? Hacia lo más pequeño. Miguel, esta fascinación que la mayoría de los químicos compartimos, que es ver estudiar los fenómenos desde el punto de vista de las interacciones, no físicas, sino químicas, la formación de enlaces, los campos electrostáticos y palabras que realmente quizás son un poco complejas para la audiencia y no tienen por qué entenderlas, como dice mi esposa. ¿Tú sientes que esto también te ha motivado un poco para producir todo este material, todos estos libros, que creo que son 3 o 4 libros que tú tienes sobre comunicación científica, y cómo nació esta necesidad tuya realmente de comunicar ciencia hacia la comunidad, y qué es tú lo que sientes un poco de por qué es tan difícil a veces comunicar ciencia a la comunidad?
Pues fíjate que también eso nació desde que estaba estudiando antes de la universidad, porque como que tenía por dentro una cosquillita por escribir, ¿no? Y de pronto en el periódico escolar o en cualquier oportunidad donde me permitieran pues, escribir y compartir lo que pensaba, pues tomaba, digamos, esa opción, ¿no? Ya en la universidad, junto con algunos amigos, todos estudiantes de distintas carreras de ciencias, armamos una revista electrónica que fue la primera en su tipo de habla hispana, que se llamaba Aleph Cero, ¿no? Y ahí, pues, otra vez seguíamos escribiendo porque pensábamos, y esa era parte de la idea del proyecto, que la única manera de aprender a comunicar ciencia de una manera sencilla y clara era pues tratando de hacerlo, ¿no? Porque nadie nos iba a preparar para hacerlo, no iba a bajar la iluminación de pronto y súbitamente nos íbamos a convertir en divulgadores científicos, ¿no? Así que fuimos aprendiendo sobre la marcha y después de un rato, pues ya terminé la licenciatura, me fui a hacer un posgrado, pero mientras estaba en el posgrado empecé a escribir de una manera, digamos, un poquito más, yo voy a decirlo así, madura, pero todo eso me lo iba guardando. Y llegado un tiempo, pues ya tenía tantas cosas escritas que dije, pues esto es un libro, ¿no? Y ya pues me senté a editar. Y de ahí salió precisamente, mira, este libro que se llama Ciencias sin complicaciones, que fue el primero, digamos, que básicamente fue eso, ¿no? La recopilación de cosas que escribía primero para mí, pero que después me di cuenta de que podían ser interesantes para otros, ¿no? Y ya siguiendo esa ruta, pues pues continué con el camino de seguir escribiendo, ¿no? Y ya de ahí, pues en este otro libro que se llama Arte y Ciencia, Ciencia y Arte, lo que hice fue pues convencer a una serie de colegas, todos ellos muy buenos científicos, incluyendo el Premio Nobel de Química Robert Hoffman, a contribuir desde su propia perspectiva para que nos compartieran cómo ellos como científicos veían al arte como una herramienta a través de la cual pues experimentaban con su creatividad para pues fusionar, ¿no?, el mundo de la ciencia y el mundo del arte, ¿no? Y bueno, pues fue realmente un ejercicio muy interesante. Ahí hay una serie de colegas, todos ellos físicos, químicos, de varias áreas de la ciencia, que además son artistas y pues nos comparten esa parte, digamos, de su lado creativo humano, ¿no? Y bueno, pues el último ejercicio que es que te presento, que se llama Esa cosa terrible llamada ciencia, en realidad es ese sí mi primer ejercicio de un libro escrito para que fuera un libro, en donde pues lo que trato de explorar es básicamente pues esos caminos en donde pues la ciencia puede ser algo que a la gente no le llama la atención, pero que finalmente está ahí en el día a día, cotidiana, en los dispositivos que usamos, en la comida que consumimos, y que pues es para tratar de romper un poquito ese abismo que existe de comprensión entre la sociedad y los científicos. Miguel, tú mencionaste el libro en el cual, el segundo, en el cual ustedes un poco recopilaron esta experiencia a través del arte y la ciencia. ¿Tú sientes un poco que tenemos que, esta experiencia que hemos vivido todos con la pandemia a nivel mundial, un poco nos ha permitido reconectarnos con el lado humano, incluyendo los científicos, y un poco entender que la belleza existe en todas partes y que realmente parte, y un poco fue el motor inicial de por qué la ciencia se transformó en la ciencia en los principios? ¿Tú sientes un poco que necesitamos reconectarnos con ese componente de ver la belleza a través de nuestros ojos y un poco ponerlo en la ciencia? Sí, sí, mira, sin duda, porque hay varios elementos de la ciencia desde un punto de vista de su evolución histórica, en donde, por ejemplo, cuando era filosofía, ¿no? Ramas como la estética, pues salen precisamente de esa reflexión del ser humano hacia ese universo inmenso que trata de comprender. Pero una de las primeras cosas que le llama la atención a este ser humano es la parte de por qué hay tanta simetría, por qué hay cosas que aparentemente dentro de su belleza pues tienen un cierto patrón regular, ¿no? Y la ciencia, en cierta manera, ha sido un viaje en ese sentido, ¿no? De contemplar la belleza de la naturaleza y empezar a ver regularidades, y esas regularidades de alguna manera
pues encierran, digamos, leyes, teoremas, principios que nos permiten comprender, pues un poquito cómo es que funciona el universo que nos rodea, ¿no? Entonces, el asombrarnos a través de esa estética, de ese arte, pues es sin duda parte de esa esencia del ser humano, y por eso en ese libro lo que tratamos precisamente de explorar desde la perspectiva de varios colegas es cómo el ser humano, que es un ente netamente creativo, puede utilizar esa creatividad para crear arte, pero también para crear una interpretación del universo que nos rodea. Cuando normalmente pensamos como científicos, nos cuesta a veces conectarnos con las comunidades, nos cuesta ver realmente, yo creo que es recíproco, que también el proceso en el cual las comunidades ven a los científicos y los científicos ven a las comunidades está un poco encasillado en los estereotipos que de una u otra manera el cine, los libros han vendido hacia las generaciones más jóvenes. ¿Tú sientes un poco que existe la necesidad intrínseca de conectarnos más como científicos? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para realmente llegar hacia la comunidad? ¿Y cuáles son los primeros pasos que nosotros tendríamos que tomar como científicos para reconectarnos con nuestras comunidades? Yo creo que lo primero es voltear a ver a nuestro alrededor y encontrarnos, por ejemplo, a nuestra familia o a nuestros vecinos como parte de ese público que está ansioso por entender pues ese universo en el cual estamos trabajando, ¿no? Yo sé que te debe pasar un poquito en el sentido de que a veces sentimos que platicamos cosas que son muy técnicas y quisiéramos que todo el mundo nos comprendiera, ¿no? Y yo creo que ahí hay una evidente necesidad precisamente de encontrar, pues, cómo romper, digamos, por una parte el estereotipo del científico alejado de la sociedad, pero por otra, los moldes con los cuales nos comunicamos, ¿no? Y un ejercicio muy simple es precisamente sentarnos y tratar de hablar en el lenguaje más claro posible sobre los temas más complicados que podamos nosotros tener, ¿no? Y este es un ejercicio muy difícil porque muchas veces nos encontramos que en realidad no tenemos palabras para comunicar con precisión y de forma clara aquello que nosotros creíamos que entendíamos, ¿no? Y si es así, si no somos capaces de comunicarlo en un lenguaje accesible, entonces en realidad no lo estamos entendiendo tan bien como nosotros creíamos, ¿no? Es como un proceso de traducción, ¿no? De pronto, pues uno viaja a otro país y dice, pues yo llevo ya muchos años hablando inglés, francés, italiano, alemán, y cuando llegas, pues das cuenta de que pues tu nivel de pues, manejo es pequeño, ¿no? Y que hay un niño de 3, 4, 5 años que habla mucho mejor que uno que ya tiene más años encima, y a veces de temas bastante simples, ¿no? Entonces, el tratar de llevar a cabo este proceso de comunicación clara y accesible es un proceso, uno, que nos da un poquito de humildad, porque pues nos pone con los pies sobre la tierra, pero segundo, nos ayuda a manejar de una mejor manera el lenguaje que pensábamos que lo dominábamos y no es cierto, ¿no? Y afortunadamente hay distintos lenguajes, por ejemplo, el español que estamos utilizando ahorita, el castellano, que pues solamente a veces raspamos una fracción de lo que necesitamos de los tecnicismos, ¿no? O el inglés, ¿no? Pero cuando nos sumergimos a las otras palabras que pueden ser utilizadas para crear metáforas, para crear simbolismos que sean accesibles a todos, pues de alguna manera estamos usando precisamente esa parte creativa porque estamos llevando a cabo un proceso de traducción y estamos tratando de comunicar de una manera más eficiente lo que estamos haciendo a alguien más. Yo lo pondría de una comparación muy simple, ¿no? Estamos como que tratando de leer poesía a alguien, ¿no? Y esa poesía pues tiene muchas interpretaciones siempre y cuando el lenguaje que ocupemos sea un lenguaje que motiva, ¿no? Que llega y que despierta algo en el interlocutor. Es realmente inspirador y es muy importante que las generaciones futuras y las generaciones que están recién comenzando en la ciencia entiendan este mensaje y también algunos de nuestros colegas que a veces es difícil convencerlos de que la comunicación de la ciencia es fundamental. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo que el descubrimiento más grande que un científico puede hacer está en el próximo científico, en la próxima generación de científicos que nosotros estamos formando. Es muy bueno ver que gente como tú está realmente generando este nivel digamos, de literatura y materiales para enseñar comunicación en ciencia. Miguel, es realmente gratificante, muchas gracias. Siguiendo un poco la pregunta, antes que pasemos a que nos cuentes un poco
acerca de tu investigación en nanotecnología, que es un poco el área que yo trabajo. Eh, eh, yo fui parte, gracias a la invitación de un gran team, incluyendo a ti, de esta parte de esta organización que fue Latin XChem. Y fue realmente increíble de ver de más de 1000 postes que tuvimos en un día, el nivel de interacción, el nivel de comunicación a través de Twitter, de prácticamente todos los continentes, y un poco ver de cómo la comunidad latinoamericana, hispanoparlante, realmente se unió, junto con obviamente la gente de Brasil, para empujar este nuevo tipo de conferencia, y también creo que en el futuro va a generarse muchas interacciones entre nosotros. ¿Tú nos podrías un poco brevemente contar de cómo fue este evento, cómo nació, muy condensado, y cuáles son los planes que ustedes tienen para el futuro para mantener esta comunidad que se está rápidamente construyendo en épocas de pandemia? Pues mira, básicamente a finales del año pasado, antes de que empezara esta terrible pandemia, estábamos platicando algunos colegas y yo sobre pues la necesidad de generar alternativas a los eventos tradicionales que a veces eran un poco inaccesibles para estudiantes sobre todo, pero también para algunos colegas que no cuentan con los recursos para trasladarse, ¿no? Sobre todo congresos internacionales. Y esto pues nos llevó a pensar en diciembre, digamos, sobre esto, pero no avanzó mucho porque pues como que las cosas ya estaban muy bien establecidas, había congresos, había pues programas que pues ya estaban bastante bien probados para este tipo de intercambio de información y resultados. Pero con la pandemia que apareció, pues empezamos a ver con una cierta urgencia que pues estudiantes, colegas y muchos amigos pues se quedaban sin la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de estudiantes, poder compartir lo que habían estado llevando a cabo después de 5 o 6 años de trabajo y que ahora pues no había ninguna manera más que esperar a la publicación, ¿no? Pero como bien sabes, pues una publicación es bastante impersonal, ¿no? Comparado al hecho de poder discutir de manera viva, pues con algún colega, con alguna persona del campo, como ocurre en los congresos, ¿no? Y esto de alguna forma catalizó la necesidad que habíamos visto en diciembre y pues nos llevó en junio a tomar la decisión de que en 3 meses teníamos que tener listo un programa y un evento que pudiera ser tan competitivo como el que la Royal Society of Chemistry había creado ya 4 años antes, ¿no? Y para nuestra sorpresa, no solamente, pues sí pasó que la gente se interesó, sino que fue incluso más exitoso en términos de su primera edición que el evento que hizo la Royal Society, y eso pues fue para nosotros, por una parte sorprendente, fue una sorpresa muy grata, pero por otra nos dio a entender que la comunidad latinoamericana de alguna manera estaba esperando una situación como esta. No me refiero a la pandemia, sino a un proyecto, a una iniciativa como LatinXChem, para poder pues mostrar por una parte su capacidad de unirse alrededor de un solo tema y como estamos viendo ahorita, esta capacidad además de articularse para poder generar colaboraciones, generar nuevos proyectos y que esto de alguna manera pues va a permitir impulsar y fortalecer a las ciencias químicas que se hacen pues en toda la comunidad latinoamericana. Ustedes cuando comenzaron con estudiar un poco también, siento que el propósito final era la democratización del acceso a la información, de un poco contribuir a democratizar el acceso a las potenciales posibilidades de formación en el extranjero, intercambio de estudiantes, que es realmente fundamental en Latinoamérica, que está viviendo una época, aparte del COVID, muy intensa, tanto política y socioeconómicamente. Recuerdo que tú me mencionabas que en zonas de México, universidades que normalmente no tienen acceso a ese tipo de conferencias, tenían un gran número. Yo vi gente en Perú, gente también creo que tuvieron personas de Bolivia, universidades del sur de Chile, porque es verdad, o sea, acceder a las conferencias es extremadamente caro y yo siento que esto fue una excelente oportunidad que ustedes articularon y realmente los pósters que yo vi, fueron realmente fascinantes. O sea, es muy buena ciencia lo que se está haciendo en Latinoamérica y a veces nos tendemos a olvidar de que es muy buena ciencia y realmente fue una oportunidad increíble.
Nuevamente, gracias por realmente organizar esto, a ti y a todos los otros organizadores, fue fantástico. Miguel, ¿tú nos podrías un poco ahora contar de cuál es tu área de investigación y qué es lo que tu grupo está un poco trabajando en el área de nanotecnología? Yo sé, pero no quiero hacerte preguntas muy específicas porque después nos vamos a poner con el lenguaje complejo que estábamos hablando, que tenemos que un poco dejarlo de lado. Así que si nos pudieras contar un poco de lo que ustedes están haciendo en nanotecnología. Pues fíjate que estamos tratando desde hace algunos años de diseñar nanomateriales que puedan ser primero biocompatibles para que puedan pues tener algún tipo de interacción con sistemas biológicos y dentro de esa interacción lo que estamos buscando es que por sus propiedades físicas puedan emplearse para sistemas de diagnóstico, sistemas de imagenología o sistemas de liberación controlada de fármacos. Entonces, estamos trabajando principalmente con materiales nanoestructurados magnéticos, en los cuales pues a veces estamos jugando un poquito con la composición. Por ejemplo, se nos ocurrió en alguna vez pues cambiar que los sistemas pudieran tener un centro de un tipo de material magnético, pero un recubrimiento de otro tipo de material magnético, y que con esto pudiéramos, pues de alguna manera, controlar mejor las propiedades magnéticas, porque el poder sintonizar las propiedades magnéticas de forma apropiada, pues puede ser muy útil para diseñar desde sondas de imagenología hasta sistemas que puedan reaccionar de una manera pues muy peculiar cuando se les aplica un campo magnético que va alternando, ¿no? Esto en particular para hacer algo que se conoce como terapia hipertérmica, ¿no? Pero como estos sistemas además requeríamos que fueran biocompatibles, pues empezamos a hacer ensayos en donde pudieran ser recubiertos con diferentes tipos de materiales, tanto inorgánicos como orgánicos, y en algún momento pues los recubrimos con algunos polisacáridos bastante comunes y simples, y nos dimos cuenta que esto, además de permitir que fuesen más solubles y que no se agregaran, permitía también, en un caso muy particular, que pudieran atravesar algunas barreras biológicas que son complicadas, como la barrera hematoencefálica, y esto pues nos permitió, digamos, diseñar algunos sistemas que potencialmente pensamos podrían servir para llevar fármacos para tratamiento de enfermedades neurodegenerativas directamente al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa pregunta que se conecta un poquito con lo que platicábamos al inicio, ¿no? Yéndonos a algo más pequeño, tratar de, pues ya no de solamente entender cómo funciona el mundo, sino de cómo podemos corregir algunas cosas que no están funcionando bien, en este caso en particular en trastornos de tipo médico, y que esto pues pueda aportar, aunque sea un muy pequeño granito de arena, para resolver algunos de los problemas muy complejos que puede tener el ser humano. Supongo que un poco los materiales que ustedes están desarrollando van en la línea para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, que Así lamentablemente es. al día de hoy no tienen ningún tipo no tienen cura, simplemente tienen un tratamiento. ¿Y tú cómo ves desde el punto de vista de las colaboraciones? ¿Qué tan importantes han sido para ti las colaboraciones internacionales? Supongo con colegas que originalmente de México, de Latinoamérica, que ahora están todos sobre el mundo. ¿Cómo tú ves la globalización desde el punto de vista de un instrumento esencial para, para avanzar en la ciencia y también contribuir al desarrollo de las sociedades? Es central, ¿no? Si no hay colaboración, pues primero nos encerramos en lo que sabemos, que normalmente sabemos muy poco, porque la manera como se ha generado el proceso de profesionalización y compartimentalización de la ciencia es que pues uno se convierte en un especialista en algo, ¿no? Entonces nos perdemos de la visión complementaria de un colega, por ejemplo, del área médica o del área física o del área de ingeniería o del área biológica, y por eso es muy importante uno romper esas barreras, digamos, disciplinarias y acercarnos, ¿no? Y eso hemos tratado de hacer al menos en lo que trabajamos. Yo colaboro con médicos, colaboro con físicos, colaboro con biólogos, colaboro con ingenieros, y a veces es un poco complicado comunicarnos y regresamos a este problema del lenguaje, ¿no? Pero al final todos aprendemos un poquito más de lo que hacen los demás y además vemos visiones distintas, ¿no? Y de esas visiones distintas, pues de pronto hay ideas novedosas, pues que pueden ir hacia lugares interesantes. Un poco va de la mano de lo que nosotros llamamos interdisciplinaridad, es llamado interdisciplinaridad de generar conocimiento que sea fresco desde el punto de vista con diferentes disciplinas que hoy en día
nuestros estudiantes son mucho más ávidos a colaborar desde ese punto de vista. Miguel, ¿qué más te puedo decir? Que nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Un tremendo placer hablar contigo. Espero que podamos compartir la información de tus libros. Creo que lo vamos a poner en el link de YouTube, Ana, y también en el podcast. Realmente felicitaciones por todo lo que tu grupo está haciendo, por lo que tú has hecho sobre los años. Muchas gracias por contribuir hacia la comunicación científica en Latinoamérica. Y también, sin lugar a dudas, nos podemos despedir sin agradecer a las personas que hacen posible, a las instituciones que hacen posible este podcast y programa en YouTube, que es el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa en Canadá, y también el Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología en la Universidad de Ottawa, en la Facultad de Medicina. Si quieres, el último mensaje que nos podrías dar, Miguel, es ¿qué es lo que tú le podrías decir a alguien que realmente tiene pasión por la comunicación científica? ¿Cuál ha sido lo más difícil que tú has encontrado en los años trabajando en esto? Que yo también lo he encontrado, que a veces es un poco difícil convencer a nuestros colegas. ¿Cuál sería el mensaje de no se rindan que tú le darías a esa persona? Pues que no se rindan y sobre todo que se atrevan, ¿no? Porque a veces pensamos que no somos capaces, que no tenemos la experiencia, que lo que decimos a lo mejor no le va a gustar a la gente, pero esto es un proceso en donde lo primero que tiene que hacer uno es quitarse el miedo y tratar, ¿no? Pararse enfrente, probablemente como estamos ahorita, de una pantalla y ensayar cómo hablar a la pantalla, ¿no? Porque ese es un público que no conocemos y que puede ser muy diverso, o frente a una hoja de papel y empezar a escribir, ¿no? Y empezar primero a escribir quizás para uno, pero después ubicar que ese uno puede ser alguien muy diverso, ¿no? Y que necesitamos ensayar las palabras y el estilo, ¿no? Tratar de descubrir el estilo propio a través del cual pues uno encuentra su voz interior, ¿no? Entonces, pues inténtenlo, ¿no? Porque creo que todos tenemos la capacidad de poder comunicar cosas que nos apasionan. Fantástico. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Miguel. Un placer. Y estoy seguro que vienen más cosas interesantes a través de LatinChem y la nueva red de nanotecnología que tú estás un poco liderando. Van a encontrar más información en el post en la parte de abajo del YouTube channel para nosotros, pero sin lugar a dudas, gracias nuevamente y nos vemos en una próxima edición de otro capítulo en español de Beats Research Radio. Con mucho gusto, gracias.